oportunidad de poder dirigirme pues al mundo, ¿no? En este caso, pues para contar sobre este nuevo paradigma que es el Big Data. Como dice Daniel, me presento, soy Josep Tarruella, soy el director del área de gestión de información de Antares. Y bueno, intentaré aclarar, seguramente como es un tema bastante nuevo, seguramente hay muchas dudas, como dices, mucha gente entiende o cada uno entiende un poquito qué es esto del Big Data por su lado, ¿no? No existe todavía en el mercado una solución clara o una definición muy clara, pero bueno, vamos a intentar darle forma y avanzar para que al menos no haya sido desde luego un tiempo perdido. Bueno, el esquema de la presentación, pues primero voy a pasar por qué Big Data, por qué aparece esto en este momento y no aparece hace pues 10 años o dentro de otros 10 años. Luego también diré que es algo que va más allá de las redes sociales, porque muchas veces se junta bastante con el tema de redes sociales, o se asocia bastante, vaya. Hablaré un poco de arquitectura y de la tecnología que hay por detrás, qué nuevas oportunidades de negocio nos abre este nuevo paradigma y algunos casos de usos reales. La verdad que el tema de la demo es complicado porque como Big es y como distinto que es para cada uno, se hace un poco difícil hacer algo suficientemente visual que ayude, o sea, que permita verlo, ¿vale? Pero sí que hay muchos ejemplos que nos permitirán entender diferentes soluciones montadas sobre esta plataforma. De todas maneras, lo tengo funcionando el entorno para poder enseñarlo. Bueno, primero, antes de por qué Big Data, no podía ser más que decir qué es esto, ¿no? Si vamos a Wikipedia, que todo lo sabe, habla de que son muchos datos, efectivamente. Pero cuando decimos muchos datos es lo que está en amarillo, por ejemplo, pues logs de la web, sensores, redes de sensores, RFID, redes sociales también. Fijémonos que estamos hablando de tipos muy diversos de datos, pero que hay muchos y que en el mundo actual se nos hace realmente difícil de tratar con ellos de una manera global. Otros ejemplos, pues la cantidad de datos que se generan pues son cada vez crecen de manera exponencial, ¿no? Por ejemplo, habla aquí del el colisionador de hadrones que genera 13 petabytes en un año. O sea, imaginémonos el volumen de información que se está generando solamente en una compañía, en una organización, ¿no? O Walmart, que trata pues 1 millón de transacciones cada hora, ¿eh? O sea, volúmenes absolutamente gigantescos que hoy se hace realmente costoso de gestionar de la manera en que veníamos haciéndolo. Y aquí es donde aparece el Big Data. ¿Por qué aparece? Pues precisamente por eso. Aparece porque estamos en un mundo que cada vez tiene más datos, que crece cada vez más rápido. Se calcula que en el año, o sea, de aquí al 2020 vamos a multiplicar por 44 la cantidad de datos que existirán en el mundo. Y resulta que las organizaciones necesitan trabajar con información para poder conseguir conocimiento. Todo esto es como la herencia del Business Intelligence. O sea, el Business Intelligence es eso, es obtener conocimiento a partir de la organización. Lo que pasa es que resulta, que aquí lo he marcado en un círculo, que la gran mayoría de estos datos que se están generando y que efectivamente contienen información de muy alto valor, resulta que no están en entornos de los clásicos, no están en entornos estructurados, sino que son datos complejos de revisar, complejos de encontrar insight, ¿no? Que dice en inglés, encontrar este conocimiento dentro de estos datos. Y bueno, nada más que decir que todos los gerentes de las compañías pues siempre están teniendo la sensación de que no disponen de toda la información para tomar las decisiones más correctas. Así que bueno, aquí hay
pequeños números de los gerentes de negocio que no creen que no tienen todo lo que necesitan, los gerentes generales que necesitan trabajar más rápido, que la información que tienen tardan demasiado en obtenerla, etcétera. Y en un entorno donde cada vez estamos creciendo mucho en el volumen de información, pues aún se hace más complejo de administrar. Big Data son estas 3 Vs. Variedad, bueno, volumen, que ya hemos hablado, el último, que es algo que estamos escalando desde los terabytes hasta los zettabytes. Van apareciendo cada poco tiempo una nueva unidad, un nuevo orden de magnitud. Variedad, por lo que he dicho, de que cada vez trabajamos con datos menos estructurados, más desestructurados, no estructurados, textos, webs, logs, como decía. Y la velocidad, la necesidad de encontrar conocimiento a una velocidad cada vez más alta, incluso en tiempo real, con datos en streaming. Pensemos, por tanto, que aquí entran datos de todo tipo. Ahora veremos algunos de ellos. Nuestros clientes, ¿qué es lo que oímos? Oye, hay datos que no utilizamos, que los descartamos porque hay tantos que no puedo cargarlos. No soy capaz de... me es muy caro. Estas son las frases. Sí, yo podría tener aquí una base de datos gigante, pero resulta que, claro, es que es muy cara. Aquí, por tanto, yo, a uno de los puntos que es, esto solo aplica a las grandes multinacionales o grandes compañías. Bueno, en principio, si miramos las definiciones, podríamos pensar que sí. Pero la realidad que es que cada uno invierte en su medida, ¿no? Y, por tanto, el coste de la administración o de la compra de una base de datos es en relación al volumen de la compañía, pues un poco el mismo en las compañías grandes que en las compañías pues más medianas. Dicho esto, significa que esto también aplica. O sea, no por hecho si yo soy una compañía mediana, para mí 1 tera puede ser un volumen absolutamente gigante y no puedo trabajarlo porque no puedo integrarlo en mi base de datos porque no puedo disponer de una base de datos de 1 tera. En cambio, sí podría, con el approach de Big Data, gestionar y encontrar conocimiento dentro de 1 tera de información en discos pues muy baratos, por ejemplo. Así que a esta inquietud que a veces parece que esto solamente aplica a los petabytes, no, la verdad es que puede empezar con volúmenes mucho menos voluminosos, ¿no? Luego, obvio, los datos no estructurados que comentaba. Si yo todo lo tengo en entorno relacional, pues es muy fácil. Pero cuando empiezo a tener, como es la realidad, datos de todo tipo, pues se hace realmente complicado cargarlos y encontrar información útil ahí dentro. Luego, datos cuya vida útil es muy corta. Datos que solo circulan por nuestra red o por nuestros sistemas de producción, datos de los sensores de las maquinarias, de los sensores del viento, de la temperatura, datos que no guardamos y que solamente necesitaríamos trabajar en tiempo real. Esto también. Y además, datos que no solo en sí mismos generan información, sino que debemos ponerlos en contexto con el negocio, en contexto con el resto de información que ya tenemos en la organización para encontrar conocimiento extra. Por lo tanto, ¿por qué nos puede servir empezar a mirar o ver si una iniciativa de Big Data puede ser interesante? Porque nos abre nuevas posibilidades de negocio. Realmente hay estos datos que no estamos analizando, que estamos descartando, esconde información que puede llegar a generar oportunidades nuevas dentro del negocio. Nos ahorra costes en los procesos actuales. Posiblemente igual, mucha de la información que estamos hoy cargando en el Data Warehouse lo hacemos así porque no tenemos otro remedio si queremos consultarla. Pero con este nuevo approach podríamos ahorrarnos pues, un gran coste de almacenamiento en entornos pues, caros. ¿Por qué también? Porque se permite un profundo análisis de información que no estaba utilizando y, bueno, incluso la mejora de las operaciones del día a día. No es algo solamente orientado a la
al análisis estratégico, sino que también al análisis muy operacional, en temas pues como el control de riesgos en tiempo real o todo este tipo pues de necesidades que existen en todas las organizaciones y que muchas de ellas se están ya llevando a cabo de alguna manera y otras no se están pudiendo llevar a cabo y Big Data nos lo podría permitir. Bueno, como decía al principio, las redes sociales ha sido uno de los conceptos que se asocian de manera prácticamente directa con Big Data. Pero esto, la verdad es que no tiene nada que ver con la realidad, si queremos. O sea, Big Data no es para nada solamente datos de las redes sociales, ni solamente datos que apliquen pues, a una área específica de la organización o a un sector del mercado. Big Data aplica a todas las industrias, aplica a la banca, a los seguros, al gobierno, muchísimo, a las telecomunicaciones, o sea, a cualquier organización, la verdad. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos más ligados a análisis de social media y otros pues que no. Pues, por ejemplo, incluso en entornos de salud, detección de problemas o monitorización de los sistemas de salud de los hospitales en tiempo real, ser capaz de encontrar patrones de problemas a nivel histórico con muchos datos acumulados, predecir temas del tiempo, ¿no? De la meteorología, donde también se trabaja con muchos volúmenes de datos, etc. Así que, como decía, todo tipo de datos. Big Data puede ser el correo electrónico. Eso es, ahí hay cantidad de información útil que nos está trabajando. Nuestros correos que nos intercambiamos con los clientes. Ser capaces de encontrar ahí cosas que están más allá de nuestros sistemas más transaccionales. Los logs de navegación. Existen obviamente herramientas para gestionar la navegación web, para saber qué es lo que hacen nuestros usuarios de la web dentro de nuestra, pues no sé, de nuestro supermercado virtual. Pero se quedan ahí, en el análisis de la web. Aquí podemos juntar toda la información y poder ver una visión completa de todos los datos, ¿no? Temas de llamadas para las compañías de telecomunicaciones. En todo el entorno Smart Planet que se llama, los sensores, o sea, cada vez más todo genera eventos. Los parkings te avisan de que el espacio está libre o está ocupado y terminaremos que el bolígrafo que tenemos en la mano detectará si lo tenemos en la mano y si lo tenemos, pues hará alguna acción y si no, pues se pagará, no sé, pero llegaremos a este punto. Todo el mundo está llenándose de sensores que generan información en tiempo real y que además se acumula en estos históricos para poder tener una visión a largo plazo. Contenido de la web, audio y vídeo. También, ¿qué es la cantidad de datos en formato audio o de nuestros call centers que no estamos utilizando para conocer a nuestros clientes? ¿Por qué no utilizamos esa información también? Poder transcribir eso de manera automática y encontrar conocimiento ahí dentro. O el vídeo, pues del mismo modo, en sistemas pues, de vigilancia o otro tipo de necesidades. Y también, obviamente no lo quiero menospreciar, las redes sociales. Pero como vemos, hay un montón de información más allá de las redes sociales que también forma parte de lo que es Big Data. Pero ¿por qué tiene tanto peso las redes sociales? Bueno, tiene su lógica. Tiene su lógica porque de manera muy directa tienen un impacto en el negocio. Todo el mundo entiende que hay cantidad de información allí de nuestros potenciales clientes, de nuestros actuales clientes, de nuestra competencia, de lo que piensa el mercado de nosotros, que deberíamos poder capturar para conocer mejor dónde estamos y poder generar pues, mejores oportunidades de negocio, poder generar mejores oportunidades de venta cruzada, de upselling, etc. Y claro, y el resto de datos pues tienen una visibilidad o una aplicación directa menos o no tan amplia en todo el mercado.
Las redes sociales, desde luego, aplican sobre todo a las compañías, o el análisis de redes sociales aplica a las compañías donde tienen un impacto hacia el mercado de manera masiva. Pero, desde luego, no es el único, como decía. He querido poner esta slide, no sé si se ve perfectamente, pero refleja un par de estudios hechos por el IBM Institute for Business Value en el año 2010, donde en la parte izquierda podemos ver un gráfico donde aparece el impacto que tienen las redes sociales o el social media, ¿no?, los medios de comunicación social en general, en el poder que tiene el cliente. Y realmente hay la percepción de que ha incrementado mucho el poder del cliente sobre las compañías que fabrican productos, sobre las compañías que dan servicio, sobre las compañías que proporcionan algún tipo de bien hacia el mercado, ¿no? Realmente hay una gran influencia, cosa que antes era mucho menor. Por lo tanto, es importante entender lo que piensan de nosotros. Y en la parte derecha existe, es un gráfico que nos muestra el gap muy importante que existe entre la percepción de la propia empresa que tiene del uso que hacen los clientes o el mercado hace de su posicionamiento dentro de las redes sociales, del que tienen o del que perciben los propios usuarios. Los dos primeros ha sido interesante ver que las compañías creen que la gente entra o se hace amigo en el Facebook o se hace seguidor en el Twitter para aprender, o sea, para conocer los productos, para obtener información general, para enviar información, para sentirse relacionado, parte de la organización. Y, en cambio, en el primer puesto la realidad es que yo me conecto para obtener descuentos o para comprar. Y fijémonos que internamente las compañías piensan que está en la última, la novena o décima posición esto. Así que hay un gap importante que nos permite pues, un gran margen de mejora y con un análisis importante podríamos encontrar nuevas posibilidades. El Big Data no nos rompe nada, no, lo que nos permite es mejorar y ampliar nuestro nivel de conocimiento. Hasta ahora, el enfoque tradicional era que los usuarios de negocio pensaban qué es lo que querían, iban a los departamentos de IT te generaba unas estructuras de datos, unas bases de datos, unos entornos de análisis, de business intelligence, entornos más analíticos, que respondían a esas preguntas. Reports de ventas, análisis de rentabilidad, encuestas, etcétera. Todo lo que nos podamos imaginar. Big Data nos abre una manera distinta de trabajar, donde IT lo que genera es una plataforma que fomenta el descubrimiento creativo. Y es el negocio que empieza a mirar esos datos y empieza a preguntarse qué cosas puede preguntar. O sea, empieza a aprender qué cosas puede preguntar y empieza a encontrar respuestas a esas preguntas. Cosas mucho más difíciles de implementar, como son, pues, por ejemplo, el sentimiento de la marca, la estrategia de los productos, y nos permite, y como digo, no son dos canales alternativos, ni mucho menos, veremos más adelante, que convive con los entornos actuales pues, de una manera muy directa y muy lógica. Y bueno, los departamentos de marketing, ciertamente, son los que están liderando esto. Por eso también la parte del peso de la social media, las redes sociales, etc. Ciertamente son los que ven más valor a las iniciativas de Big Data. Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora un poco de la arquitectura y de la tecnología que hay detrás de esto. Aquí, pues, no voy a entrar muy en detalle porque tampoco es el objetivo de este webinar, pero sí un poquito de historia está bien de hacer. Esto no apareció ayer, evidentemente, esto es una tecnología que viene cocinándose desde hace ya
bastantes años y que, bueno, ha sido ahora, desde el año pasado prácticamente, que ha empezado a sonar pues en todos los rincones de la web, de los departamentos de sistemas, de los departamentos de marketing, etcétera. Como vemos, esto empezó por ahí en el 2006 con un proyecto de Apache, por tanto es un proyecto open source llamado Hadoop, que a su vez venía de unos papers anteriores definidos por Google, ¿no? ¿Y qué es Hadoop? Hadoop es una suma de un sistema de almacenamiento y un sistema, digamos, de programación paralela, tolerante a fallos, etc. Es un sistema de almacenamiento distribuido, seguro, de muy altas prestaciones y de muy alta disponibilidad, y además pensado para funcionar con un hardware de bajo coste. Y MapReduce es el sistema que está por encima, que nos permite interactuar con estos datos. También asociado existen una serie de nombres que, si los que estáis un poco más metidos, al final hacen un poco de gracia, porque son nombres muy curiosos, OSI, Scoop, Flume, Scribe, Zookeeper, que son servicios extra sumados a este modelo básico que es Hadoop. Por lo tanto, ¿qué es Hadoop? Es un sistema de proceso de datos seguro y escalable, pensado para cargar sin pensar en ningún tipo de esquema la información. Esta es una diferencia absolutamente grande con lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es el concepto que se llama NoSQL. Nos olvidamos de las queries. Nos permite trabajar con datos a gran escala y además corre, como decía, en un hardware commodity. ¿Pero en qué no es bueno Hadoop? Hadoop no es bueno en acceder a datos en entornos relacionales. No está pensado, no es una base de datos. No está pensado para responder de manera interactiva, sino es más bien orientado a batch. Y tampoco es que sea simple todavía. Es algo muy nuevo y no existen todavía capas más semánticas, capas más de usuario que nos alejen de la tecnología. Aquí es donde IBM ha puesto pues su grano de arena, o diría más su media playa, digamos, en hacer esto un poco más fácil. IBM, la plataforma de Big Data de IBM, cuenta con dos piezas clave, que son una basada en Hadoop, que se llama Big Insights, por lo tanto se basa en open source, y que está pensada como para el análisis de datos persistentes, de datos que guardamos en este hardware barato. Y luego hay otra herramienta, otro módulo que se llama Streams, que está pensado para el stream computing, para este consumo en tiempo real de datos que entran desde el exterior, ya sean datos pues, de sensores, datos de vídeo, audio, y poder tomar decisiones en tiempo real. Y luego está el resto de lo más conocido ya, que sería la parte de data warehousing y de integración con los sistemas y con las aplicaciones corporativas más tradicionales. Obviamente nos vamos a centrar sobre todo en la parte de Infosphere Big Insights y también un poquito en Streams. Como vemos, estas dos herramientas que comentaba están en el core, estaban en el centro de toda la plataforma. Son unos motores pensados, uno para el proceso sobre datos batch y el otro para el tema de tiempo real. Por encima tenemos aceleradores, tenemos conectores, tenemos herramientas que nos permiten hacer mucho más rápido el desarrollo de aplicaciones y de esas soluciones que están pues, en la cima de esta caja. Y dentro de la propia plataforma de Big Data también existen herramientas de productividad y de optimización, pues desde herramientas de workflow, de administración, de monitorización de los procesos que están corriendo, de identificación, etc. Tampoco voy a hacer mucho la distinción entre lo que incluye IBM en su plataforma, porque trae mucho más
de lo que es el propio open source, el entorno open source, como por ejemplo pues seguridad extra o un file system más avanzado, o todas estas aceleradores que vemos, estadísticos, de data mining, de imagen, vídeo, etcétera, que no vienen incorporados en el entorno abierto. Por lo tanto, Big Insights es esta plataforma analítica basada en open source, pensada para el análisis de Big Data, de datos que están persistidos en un disco, ¿no? En los discos del propio sistema de Hadoop. IBM lo ha gestionado esto como si fuera una startup, es decir, ha desarrollado lo que querían los clientes donde estaba haciendo el trabajo mano a mano. Por lo tanto, es algo muy real, algo que sí que se puede aplicar. Como características distintivas, pues trae herramientas que nos permiten ya realizar análisis de manera directa sobre estos datos, herramientas de integración con el resto de software corporativo. Todo esto, como digo, no es algo que trae el entorno open source, sino que es algo añadido sobre él. Y la plataforma, pues, como decía, está pensada para acelerar al máximo el tiempo el time to value, ¿no? El tiempo en que ya empezamos a sacarle un rendimiento a este proyecto. Aquí vemos un poco lo que nos trae Big Insights. Big Insights existen dos ediciones, la Basic y la Enterprise, y fijémonos que incluso la Basic pues ya es bastante más de lo que es el único Apache Hadoop. Trae pues el Enterprise Edition. Bueno, Basic Edition además es incluso una herramienta pues gratuita, y el Enterprise pues trae además pues muchas estos aceleradores como Text Analytics, una herramienta de análisis tipo hoja de cálculo que se llama Big Sheets, integración con bases de datos, un job, schedulers, mejoras en cuanto a performance, herramientas de desarrollo basadas en Eclipse, integración con autentificación de LDAP más corporativo, etcétera, ¿no? Como vemos, es ponerle una capa corporativa a algo que de por sí pues es todavía, hoy o hasta ahora, era muy open source, muy abierto, muy inseguro, muy potente, eso es cierto, pero no pensado para el uso en entornos corporativos. Este es el valor que aporta IBM a esta solución. Las capacidades analíticas, un poquito lo que ya hemos dicho, es una instalación además completa, paquetizada, donde se instalan tanto todas las herramientas y todos los módulos open source como los propios componentes de IBM. Y el objetivo, como decíamos, es reducir pues, el tiempo de desarrollo, de implantación, el riesgo de que tenemos que estar instalando modulitos uno detrás de otro, y además, pues obviamente, la capacidad de tener detrás un soporte a nivel corporativo, ¿no? De algo que tenemos a alguien que nos puede ayudar si tenemos un problema, que no es como trabajar con una herramienta sin soporte. ¿Y cómo vive Big Insights dentro del Data Warehouse? Pues, como decía muchas veces, yo en mi experiencia he encontrado frases como, mira, no, es que yo no puedo cargar en mi Data Warehouse todo porque es que es demasiado. O sea, y no estamos hablando de gente que pueda tener teras y teras de información, sino que cada uno en su justa medida o en su nivel. No, mira, nosotros todos los logs de mi web, pues los cortamos y nos quedamos solamente con el dominio. Y eso es lo que cargamos en el Data Warehouse. Pero el resto de los otros 2K de información la descartamos. Bueno, puede ser que sea la solución buena o puede ser que sea la solución que podíamos hacer hasta ahora, porque no había otra manera. En un entorno exactamente como que estoy diciendo, Big Insights, ¿qué es lo que haría? Sería una parte intermedia donde capturaría estos datos, estos logs pues de la web, por ejemplo, los filtraría, los reduciría, los agregaría y generaría información ya en el Data Warehouse. Incluso, posiblemente, no necesito ni cargar línea por línea todos los dominios
desde donde me están viniendo tráfico a mi web, no, sino sencillamente ya le cargo solo el agregado diario, que es lo que yo necesito. Pero además persisto en mi entorno barato de fácil mantenimiento el 100% de la información. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hacer análisis de manera directa también allí. Como vemos, tenemos el análisis tradicional dentro del Data Warehouse con el análisis de Big Data encima de mi plataforma Hadoop, con Big Insights. Si por tanto ganamos, aún reducimos más la necesidad de subir cosas al Data Warehouse, y solo subimos aquello que realmente nos proporciona un valor de tenerlo integrado con el resto de información corporativa. Del mismo modo, podemos verlo al revés. O sea, información que hoy tenemos en el Data Warehouse puede ser interesante que queramos verla junto con información o con el análisis que estamos haciendo de nuestros datos, de nuestro Big Data. ¿Qué significa esto? Pues que Big Insights no solamente permite acceder a los datos persistidos en el file system de Hadoop, sino que nos permite conectar y juntar información corporativa, pues por ejemplo, pues con JDBC conectarnos a una base de datos y poder juntar la información de mis clientes que tengo ya en mi Data Warehouse con esta información de redes sociales pues que estoy obteniendo ahora mismo y que estoy guardando solamente en mi entorno de Big Data. Big Insights incluye pues, una consola web donde nos permite pues, agregar nodos, parar servicios, arrancarlos, monitorizar todo el entorno, lanzar aplicaciones como el Big Sheets que comentaba, publicarlas y aprovechar además pues, todos los recursos de la comunidad abierta que hay por detrás. Tiene unas herramientas de visualización potentes, como estas pues, ya bastante habituales nubes de palabras, por tamaño, por aparición dentro de los blogs, por ejemplo. Hoy también tiene un entorno de desarrollo basado en Eclipse para generar aplicaciones más específicas, muy conocido, ¿no? Ya el entorno de Eclipse para los desarrolladores. Big Sheets, que es la herramienta de análisis que ya habíamos ido comentando, define y gestiona jobs de larga duración, permite hacer análisis de texto, permite integrar con estos text analytics, permite meter dentro o tener esta ventana sobre mis datos de una manera transparente y sin necesidad de programación por parte de expertos de IT. Aquí vemos algunas pantallas. Y bueno, luego tenemos el resto de aceleradores de negocio que también habíamos visto en el esquema de la arquitectura de la solución, que nos permiten pues, ir más rápido. Por ejemplo, herramientas como un web crawler, herramientas de búsqueda sobre foros de web, etc. Todo esto evidentemente está accesible desde la consola de web que tendrá el usuario que está trabajando con Big Insights. Lanzamiento de aplicaciones. Y bueno, cómo convive, y hasta aquí un poco la parte más estática, vemos aquí cómo convive el mundo Big Insights con el mundo Streams. Los datos, desde luego, del mundo vienen en tiempo real. En todo caso, nosotros somos los que los acumulamos y hacemos análisis de manera batch, ¿no? De manera agregada o más desconectada, si queremos. Pero el mundo genera información en tiempo real. Y muchas veces esta información necesitamos respuestas también en tiempo real. Cuando así es el caso, lo que podemos hacer es usar Streams. Streams, además, permite pues, integrarse con el resto de plataforma de Big Insights, de tal modo que le pasará la información que queramos filtrada también, y por el otro lado, Big Insights puede enriquecer con los análisis que vamos haciendo las reglas que rigen dentro de Streams. Todo esto, que es un modelo de análisis al final adaptativo, como pone aquí, donde
definimos modelos y hacemos análisis en Big Insights, más manual, más a nivel de analista del negocio, y estas reglas las trasladamos, o este conocimiento lo trasladamos a Big Insights para que a Streams para que nos proporcione información y nos proporcione conocimiento en tiempo real. Eso es, obviamente, para toma de decisiones automatizadas, como, por ejemplo, temas de riesgo, temas de identidad, etcétera, etcétera. O, como pone en este slide, temas como la respuesta a eventos de sensores y todo lo que tiene que ver con Smart Planet, sobre todo, que habíamos comentado anteriormente. Tenemos que poder responder en tiempo real cuando el sensor de las farolas que tengo en la calle pues detecta que no hay nadie y por tanto se pueden bajar de intensidad y solo estar a un 10% de su intensidad normal, y que cuando detecto que existe alguien pasando pues se encienda al 100% de su luminiscencia, ¿no? Esto es una respuesta en tiempo real. Esta es la herramienta que, fijémonos que estamos hablando de poder gestionar una ciudad llena de sensores, por ejemplo, pues obviamente estamos hablando de millones de sensores o de eventos que se pueden producir todos los días, muchísimos miles de eventos por segundo, ¿no? Esta es la plataforma que nos permite hacer esto de una manera fácil, ágil, flexible y sobre todo muy escalable. Y fijémonos como algo como lo que estoy diciendo, no necesitamos guardar el evento de que no existe alguien en la calle en este segundo, y en el siguiente segundo tampoco, y en el siguiente tampoco, sino que posiblemente en el Data Warehouse lo que guardaremos es pues, franjas horarias con cuántas personas pasaron por hora, por ejemplo, y ahí podemos ya hacer un análisis más histórico con Big Insights o dentro de un Data Warehouse. Pero la decisión online de apagar o encender una luz pues se toma de manera automática, eso está claro. Bueno, como vemos, más o menos seguramente a todos les debe estar empezando a ocurrírsele nuevas posibilidades y nuevas maneras o nuevos usos. Vamos a ver algunos. Pero antes de esto, decir que todo se puede hacer y todo se podía hacer hasta ahora. Big Data no nos está dando nada nuevo en este sentido. En realidad, yo puedo ir, como pongo aquí como ejemplo, puedo ir de Madrid a Moscú pues en un coche y me costará pues 600 euros en gasolina, peajes que desde luego no son pocos y un tiempo importante. Pero hay maneras más eficaces de ir, ¿no? A todos se nos ocurre pues, seguro que el avión. Y fijemos, por poco más de 100 euros podemos llegar a ir. ¿Podemos ir en coche? Sí, podemos ir, pero no es la mejor manera de ir a Moscú. Esto es lo mismo. No significa que si no tengo Big Data no puedo analizar redes sociales, no significa que si no tengo un Streams no puedo hacer control en tiempo real de todos los sensores que tengo en mi planta de fabricación. No significa eso, pero sí significa que no es la manera más eficaz y que este approach al menos lo tenemos que tener en cuenta para ver si realmente aplica y nos puede dar una ventaja competitiva y por lo tanto pues aumentar nuestra rentabilidad en el negocio. Algunos ejemplos de nuevas necesidades o cómo atacamos necesidades actuales con el nuevo paradigma. Pues un ejemplo de banca, hasta ahora pues un banco sabía la satisfacción de su cliente pues básicamente por el contacto que tenía, cara a cara, por teléfono, con encuestas. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora? Pues hacer predicciones, pues por ejemplo en tiempo real, haciendo una transcripción de las conversaciones que tiene el call center. Poder monitorizar los mails que nos estamos intercambiando con ellos y integrarlo además con datos de terceros. Con datos, pues no sé, listas de morosidad, listas de riesgo, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es lo que es Big aquí? Pues Big es la mejora de la satisfacción. Es Big, es grande la mejora de la retención de los clientes. Realmente mejoramos pues, las capacidades o nuestras herramientas para poder hacer un cross-sell y un upsell más efectivo. En segmentación de clientes, en realidad aquí pongo banca porque el ejemplo está pensado para eso, pero pensemos que está claro que podría ser
para otro sector. La segmentación que se hace hoy es realmente muy básica y ten en cuenta, pues, básicamente, datos internos y cuando ya hay un cierto madurez, pues modelos predictivos. Pero no se generan nuevas iniciativas y nuevas ofertas en tiempo real. Ahora lo podríamos hacer. Ser capaces de integrar esta información transaccional con los datos que podemos obtener del exterior, también nos podría permitir hacer mejores ofertas que no sean algo calculado del mes pasado con un modelo predictivo, sino una oferta que tiene que ver con lo que ocurre hoy a esta persona que es nuestro cliente o nuestro posible cliente, ¿no? En el sector de los seguros, pues no sé, los ratios, por ejemplo, de cálculo de las primas, pues se hace de manera con unos parámetros muy definidos y se hace de una manera manual, digamos. Manual quiere decir que estos parámetros aplican a todo el mundo y son para todos. Eres hombre, mujer, tu coche es rojo, es negro, dónde vives y cuántos años tienes. Imaginemos qué podríamos hacer. Imaginemos que pudiéramos obtener información de cómo está esta persona, cómo conduce, porque su coche me está generando mucha información de cómo conduce esta persona. Y le pudiera llegar a hacer una oferta personalizada para él, porque sé que es una persona pues que no corre a más de 120, sé que es una persona que no sé cuánto, que hace X kilómetros al año, sé que es una persona que no ha tenido accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijemos hasta dónde podríamos llegar, ¿no?, con este análisis. Y bueno, algunos casos reales, que algunos tienen nombre, otros no, por temas de publicidad, como se pueden imaginar. Este es un ejemplo de la visión 360 grados de clientes. Aplica a cualquier compañía que va al público masivo. Yo mantengo, en este caso, una compañía que mantiene más de 1 millón de usuarios que visitan su web de manera regular, que mantiene pues atributos personales, como son pues el nombre, dirección, el género, etcétera. Y luego hemos sido capaces de integrar esto con información extra, con información como intereses, deportes, mascotas, cocina, o eventos o cosas relacionadas con su vida, temas si está casado, quiénes son sus padres, si tiene hijos o no. Todo esto integrado con información interna de la que ya disponemos. ¿Qué más eventos se pueden encontrar en los medios sociales? Datos como los cambios que ocurren en la vida de las personas. Cambio de domicilio, si es ser padres, que se ha casado, se ha divorciado, se ha comprado una casa, se ha comprado un coche. Todo esto es información que al final todos vamos dejando por ahí y que somos capaces de trabajar. También, yo, como decía al principio, el Big Data no es redes sociales, pero está claro que es uno de los puntos que más fácil se entiende y para más compañías llega este mensaje. Así que por eso también uso algunos de estos ejemplos. Hay más que no lo son. Al final, ¿esto qué ha permitido a este cliente? Pues generar microsegmentos para hacer una microsegmentación de su base y poder tomar decisiones con una fiabilidad muy exacta, porque ha generado segmentos muy pequeñitos. Ha categorizado a los productos y los servicios en cientos de subcategorías, ¿no?, más de 20 categorías y cientos de subcategorías, en lugar de tener 3 grandes brands. Y las relaciones, ha encontrado más de 35 tipos de relaciones dentro de las personas. Familia, amigos, compañeros de piso, padre, hijo, todo esto son relaciones que se pueden llegar a encontrar, y relaciones profesionales, obviamente. Por lo tanto, hemos complementado la información de nuestra lista de clientes o de prospectos con una información de muy alto valor, además actual, que nos permite poder hacer microsegmentación y poder hacer un enfoque mucho más potente hacia el mercado. Otro ejemplo, pues extracción de información pues de los mensajes de Twitter.
intenciones, intereses, eventos. Como vemos aquí, por ejemplo, el primer tweet dice, compré un iPhone, pero está muerto, no tengo ni idea qué pasó, quiero una BlackBerry. Bueno, pues aquí hay información escondida. Quiero una BlackBerry, es una intención de una posible compra. O un cambio de domicilio, como vemos, me voy a mudar a Asturias. Bueno, pues esto puede ser interesante de saber para poder tomar pues, algún tipo de acción. Señor, mire, la mudanza tal, que soy una compañía que te puedo ofrecer una oferta de mudanzas. Soy un portal que gestiona esto y que tengo compañías anunciadas ahí y yo hago este canal de comunicación entre esta detección de este dato que he detectado que esta persona se quiere mudar con alguien pues, que hace mudanzas. Eventos como cumpleaños, eventos como dónde estoy en este momento, ¿no? Estoy en el VIPS de tal, oye, ¿te pasas? Bueno, pues esa información puede resultar útil también. Y luego otros mensajes que evidentemente hay. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que así como dentro de nuestros entornos de Data Warehouse, la gran mayoría o la gran parte de la información que tenemos ahí es de muy alto valor, aquí el porcentaje de paja, digamos, es muy alto, ¿no? Y es difícil, por eso estamos aquí hablando ahora, encontrar información de valor. Pero la hay, y mucha la hay, porque hay tantos datos que aunque el tanto por ciento de información sea poco, es un tanto por ciento que desde luego ahora tenemos cero y que además nos puede proporcionar pues, una ventaja competitiva importante. Otro ejemplo que es básicamente análisis de logs. Aquí se habla de algo de tecnología, por ejemplo, el logs de una web, el clickstream, el parseo de texto con System-T, transformación, indexación y poder llegar hasta el dashboarding de estos ciclos de estas sesiones, ¿no? Lo que son la sesionalización que pongo aquí del camino que hace alguien dentro de la web. Bueno, me he ido adelantando. Pero ya los datos de log son usados y se pueden usar para encontrar patrones de funcionamiento de nuestros clientes dentro de nuestro sistema de ventas online. Esto es un cliente que manejaba pues más de 50.000 logs, líneas de log por segundo, más de 1 tera de información al día. Datos que además son muy cambiantes, datos que vienen en múltiples formatos, porque no solo tienes un portal, sino que tienes 4, que tienen diferentes tecnologías, que hay diferentes aplicaciones ahí dentro además y que te generan información variada. Bueno, esto, ser capaz de verlo de una manera unificada y de poder tratar este tera de información diario, pues se hace o genera una buena ventaja también. Y esto nos permite, usar Big Data nos permite hacer esto o tener esta información tan masiva de 1 tera de información en la visión de Advanced Analytics, de análisis predictivo, que de otra manera pues no podríamos o que deberíamos tener tal máquina detrás que el coste sería pues muy astronómico. Uy, perdón, he vuelto atrás. Otro ejemplo, este no tiene tampoco mucho que ver con las redes sociales, pero sí con los medios de comunicación digital. En este caso, esto es una compañía de cable, por lo tanto, de televisión por cable, y esto está comparando la manera antigua en que hacían su programación de publicidad con la nueva. Hasta ahora, la publicidad se hacía en parrillas, donde pues se tardaba básicamente entre yo querer hacer poner un anuncio en la parrilla hasta que estuviera esto funcionando, podían pasar semanas, porque hay que adaptarlo a los horarios, etcétera, acuerdos, etcétera. ¿Qué nos permite tener esto en este caso se hizo con streams? ¿Qué nos permite esto? Saber lo que está viendo la persona en ese momento, porque olvidemos que es por cable, y poder lanzarle la publicidad dependiendo del perfil que tiene esa persona en ese momento con lo que está viendo. De tal modo que nuestra capacidad de ajuste de nuestra campaña de publicidad pues es mucho mayor y mucho más efectiva por el lado del publicitante y por el lado de la compañía en este caso de cable, de televisión por cable, pues también es mucho más efectivo y genera mucho más valor para sus anunciantes. Hemos pasado de respuestas de 3 semanas a respuestas en milisegundos, para poder generar o poder mandarle
el anuncio que necesita o que queremos en ese momento. Vestas es una compañía del sector de la energía eólica. Aquí no tiene nada que ver tampoco con social media. Esta es una compañía que se dedica a poner molinos de viento. Y lo que hizo con Big Data es tratar toda la información de análisis meteorológico y de sus sensores previos a poner los molinos definitivos, ¿no? O sea, antes de ir y poner un molino, pues obviamente hay un estudio previo de las condiciones climatológicas, de la fuerza del viento, etcétera. Todo eso eran teras y teras de información. De hecho, al final llegaron a tener más de 2 petabytes de información meteorológica que desde luego no podían tratar de una manera íntegra con el enfoque tradicional con un coste lógico, obviamente. ¿Qué es lo que pudieron hacer? Pues tratarlo. Usaron Infosphere Peak Insights para encontrar información pues, de alto valor, y de hecho es una compañía súper exitosa en su sector y les funcionó muy bien. Esto es una telco asiática donde en este caso el desafío era pues también el tema, en este caso, de los logs de las llamadas. ¿Para qué? Para mejorar el servicio, para mejorar para detectar patrones de fallos, para generar alertas preventivas o acciones preventivas, ¿no? Frente a errores. Los logs de las llamadas son también generados en formato de texto por todas las antenas que tenemos repartidas por nuestra geografía y otra vez son datos que vienen en formatos pues más o menos no estructurados, XML, TXTs, etcétera. ¿Cuál era el approach hasta ahora? Oye, meto todo eso dentro de mi data warehouse, teras y teras de información. Fijemos que esta compañía trataba más de un tera al día. Imaginémonos el volumen de datos que estábamos metiendo, el coste asociado a eso. Bien, con esta tecnología lo que se ha conseguido es, decía al final aquí un project manager, se consiguió es bajar de 6 meses a 2 semanas, ¿no? El tiempo que esperaban para tener esta información. Otra compañía de medios de comunicación global, donde aquí en este caso lo que querían era analizar streaming de vídeo para ver dónde estaban analizar la piratería y luego cómo se expandía por las redes sociales. Al final era encontrar dónde se estaba yendo su dinero, ¿no? Analizar el volumen, las pérdidas anuales que les estaba ocasionando eso. Bueno, para concluir ya, que llevo hablando ya bastante tiempo, como conclusiones, como decimos, como creo que ha quedado bastante claro, Big Data desde luego abre nuevas oportunidades de negocio. Nos permitirá procesar volúmenes de datos que hasta ahora nuestra organización no podía procesar. Como digo, adaptado a cada compañía, a cada tipo de compañía. Tanto persistentes como datos en tiempo real. Trabajar con estos datos que tienen formatos no estructurados y no los necesitamos cargar en el Data Warehouse, pero de ningún modo estamos diciendo que el Data Warehouse pues desaparezca, ni mucho menos. Lo que sí que vamos a poder es minimizar los datos menos valiosos, no meterlos ahí y dejarlo para realmente lo de más alto valor para el negocio, y el resto lo trabajaremos en la estructura más de Big Insights. Hay algunos vídeos que he puesto aquí, como luego esto está disponible, lo podréis ver, estas URLs, donde podéis ver funcionando la herramienta, que siempre es, creo, lo más interesante también, para que os hagáis la idea. De todos modos, esto al final, lo importante no es que la herramienta genera y veo el sentimiento de mis productos en Big Insights, sino qué hago con eso después, cómo lo integro dentro de mis procesos pues, de toma de decisiones y cómo cambio mi negocio gracias a esta información nueva que tengo. O cómo meto dentro pues, de mi CRM pues, un indicador más donde me dice cuál es la opinión que da esta persona de mí pues, en las redes sociales. De tal modo que cuando hable con ella, la persona que está en el call center puede saber que esta persona
habla de mi bien o habla de mi mal o estaba diciendo por Twitter que se quería comprar el producto de la competencia. Esto es lo que realmente nos va a proporcionar un valor extra dentro del negocio. Lo interesante es que esto hasta ahora pues no lo podíamos llevar a cabo de una manera fácil y ahora sí que podemos afrontarlo. Bueno, un poco esto era el final. No sé si ahora, Daniel, hay alguna pregunta, algo que yo no puedo ver las preguntas, o al menos no las estoy viendo de momento, así que tú me dices. Sí, muchísimas gracias. Josep, muy interesante lo que nos has contado. Seguro que en la audiencia tiene alguna cosa que preguntarte. Y yo os animaría a aprovechar que está Josep aquí a disposición. Bueno, recordad que podéis escribir las preguntas en donde pone questions y yo se las pasaré a Josep, o si alguno, que os lo recomiendo, queréis hacerla de viva voz, pues no tenéis más que levantarme la mano y yo os abriré el micrófono. Simplemente tenéis que tener un micrófono conectado. Bueno, a ver, a mí se me han venido muchas preguntas a partir de tu presentación. La primera que te hago, Josep, has mostrado proyectos que me parece que son extranjeros. ¿Tenéis algún proyecto ya que podáis enseñar? O, aunque no sea decir el nombre, no sé, ¿qué tipo de proyectos, si habéis hecho ya alguno de Big Data con estos productos que has estado explicando, habéis hecho en Sí. España? Mira, la verdad es que en España esto es bastante incipiente y habiendo iniciativas en marcha, no hay, o sea, nosotros todavía no tenemos algo tan publicitable, digamos, como para ponerlo aquí. Lo que sí que te digo es que donde más se está trabajando con esta necesidad es en esta parte de análisis de sentimiento, de posicionamiento de los productos, etcétera, dentro del social media, redes sociales, etcétera. Este sería el punto donde más fuerza está teniendo aquí en España. A ver, yo te diría, no sé si mi percepción es errónea, pero por la audiencia que ahora mismo siguiéndote, fundamentalmente te diré que son bancos y energía, empresas de energía, Sí, ¿vale? sí, sí. Desde mi punto de vista, o sea, el tema de las redes sociales me parece a mí que vamos, puede ser una sensación particular, pero no creo yo que las empresas españolas estén ahora mucho por invertir grandes cantidades de dinero por algo que no es, desde mi punto de vista, crítico ahora mismo. Pero sí que puede ser crítico, por ejemplo, la lucha contra el fraude, el análisis en tiempo real efectivamente y la prevención de ataques a webs o de transacciones fraudulentas. Eso sí que es crítico. Eso lo has mencionado y eso me parece que realmente es una necesidad imperiosa ahora mismo, por ejemplo, de los bancos. Y el Sí. análisis, por ejemplo, es decir, creo que puede ser una revolución todo esto, que realmente es una revolución, por ejemplo, el análisis en tiempo real de transacciones de tarjetas de crédito, sin ir más lejos, o la detección del fraude en transacciones de e-commerce. Ahí sí que realmente está justificada en inversión inmediata, ¿no? Sí, lo que pasa que yo te aseguro que no existe un banco en España que no tenga un control de esto. La Bueno, pero idea, esto vendría, esa es la pregunta, esto vendría ahora, a mejorar. ahí está, ahí Claro, está. O claro. sea, es lo importante de este nuevo approach es que nos permite pensar en hacer cosas que posiblemente hoy nos están costando muchísimo dinero de mantener, pensarlas de hacerlas de una manera mucho más ágil, flexible y escalable. Con una plataforma pues más abierta, ¿no? O sea, te aseguro que hoy todos los bancos están con sistemas de control de fraude en tarjetas de crédito. ¿Qué ocurre? Que son muy dependientes de IT. Lo están haciendo con reglas metidas dentro de los sistemas, muy dentro de lo que es el sistema en sí, ¿no? Y esto nos permitiría darle una capacidad de análisis a los usuarios del negocio mucho mayor de lo que tienen hoy, para poder descubrir y hacer pues análisis sobre la información que hoy circula por allí pero que no ven.
O sea, que realmente podría ayudar en este sentido a cosas que se están haciendo ahora mismo, como por ejemplo todo lo que son el análisis de transacciones, Sí, sí. de transacciones con tarjeta o transacciones en e-commerce, que también está creciendo mucho. Sí. Podría ayudar, evidentemente, en rapidez, en menos dependencia de IT y en ahorro de costes Ex- también, porque llegará un Claro. momento que la escalabilidad aquí se tiene que notar, ¿no? Sí, ese es el donde, a ver, esto ha empezado por las grandes corporaciones, porque son las que tenían unos costes absolutamente brutales. Desorbitados, claro. Claro, en los entornos de almacenamiento, y para poder tomar decisiones tenían que cargar toda la información en su entorno analítico, y ese entorno es caro de mantener. Por ahí ha empezado esta necesidad, ¿no? Entonces, de ahí hacia abajo, como decía, no es que solo aplique a Walmart y al bancos más grandes, sino que aplica al final un poco en la misma escala para Walmart. Posiblemente una inversión de $1.000.000 es nada, pero y para una empresa mucho más pequeña, pues 100.000 euros también sea como para el otro 100 millones, ¿no? O sea, al final esto es una plataforma de Big Data, aplica allí a donde hoy para mí es un coste desorbitado poder cargar esa información. No sé si soy capaz de transmitirlo. Sí, sí, o sea que es ahorro de costes sobre cosas que se venían haciendo, porque efectivamente, por ejemplo, en la parte de análisis de cartera de clientes, ¿no? Que yo creo que ahí es una aplicación Claro. realmente importante también, por la gran cantidad de datos que se tienen hoy en día de un cliente, ¿no? Desde las Sí, compras que sí. hace la tarjeta de crédito, hasta las nóminas, hasta, no sé, la evolución que ha tenido sus ingresos, ¿no? Bueno, pues todo eso Sí, ahora también es un poco lo mismo que me estás diciendo, ¿no? Esto sí, podría ayudar a ser menos dependiente de IT, a ahorrar tiempo y a ahorrar dinero también. sí, hay muchos ejemplos, no sé, en entornos de, por ejemplo, de una compañía de supermercados perdón, ¿sabes los bonos estos que te generan cuando pasas por la caja, ¿no? Cuando tú haces tu compra y al final te dan unos bonos de descuento para utilizar pues, en tu siguiente compra? Bueno, estos bonos se suelen generar basados en procesos de análisis predictivo en entornos más batch, ¿no? Bien, con esta tecnología lo que podemos llegar a hacer es, y se ha hecho de hecho, es generar esos bonos en tiempo real dependiendo de cuál es tu compra en ese momento. De tal modo que se aumentó, pues en este caso, el uso de esos bonos pues de un 9% a un 30%. ¿Por qué? Porque es que los bonos pensados para ti en ese momento con la compra que tú hiciste ese día. No algo generado con un análisis más histórico, pero sin tener en cuenta el aquí y ahora. A nivel técnico, no puede ser un poco, por así decirlo, puede hacer que haya pues, empresas que tengan cierto miedo a meterse en un proyecto de este tipo por el cambio, por lo que suponen cambios tecnológicos. Por ejemplo, el data warehouse que tú tienes ahora mismo, ¿esto qué hay que hacer? ¿Hay que cambiarlo totalmente a Hadoop y a la nueva infraestructura? ¿Son cambios muy, muy complicados? ¿O realmente la transferencia de datos de un sitio a otro no es tan compleja como pudiera parecer? No, desde luego, creo que lo decía por allí, que esto convive con el Data Warehouse. Al final, esto surge posiblemente, la iniciativa tiene que surgir cuando alguien dice, oye, es que no puedo cargar más mi Data Warehouse porque ya el coste me tengo que cambiar de base de datos o estoy descartando datos porque esto no soy capaz de meterlo ahí dentro porque me cuesta demasiado mantenerlo. O sea, el Data Warehouse seguirá existiendo porque nos genera un alto valor con toda la información que tenemos allí. Y esto no lo dejaremos de tener. Pero lo que sí podemos llegar a hacer ahora es decir, oye, no vamos a cargar todo lo que estábamos cargando ahora. Posiblemente la información interna financiera, contable, etcétera, ¿no? de productos, de campañas, etcétera, sí, toda. Pero habrá una cierta información que hoy estábamos cargando porque no teníamos otra manera de analizarla, que no deberíamos por qué cargarla utilizando tecnología de Big Data. Por lo tanto, ahorramos en espacio en el Data Warehouse y por lo tanto también ahorramos en coste, ahorramos en reaprovechamiento de entornos caros de mantener pues para más tiempo, etcétera. ¿Y cómo se hace esa reducción? Cuando has hablado de Viking Sites, has dicho que reduce y filtra.
¿vale? Sí, Por ejemplo, en el ejemplo que habías puesto, un ejemplo bastante gráfico de los logs de una web, ¿vale? ¿Cómo se hace la sí. reducción? Bien, o sea, ¿Cómo, habrá que meterle una lógica a eso, ¿no? sí, mira, lo voy a hacer con el ejemplo de Twitter, que había por allí. Si nos fijamos, ahí habían pues como 6 7 tweets. Toda esa información está entrando en mi sistema, yo soy capaz de conectarme a Twitter, me bajo esa información y ¿qué hago a partir de ahí? ¿Yo qué quiero cargar en el, o qué decisión necesito tomar? Quiero saber qué personas o quiénes están con intención de comprar pues, un teléfono, por ejemplo. Entonces yo buscaré allí dentro, haré análisis para encontrar esa información. Y podría ser que tuviera 100.000 entradas de Twitter o 100 millones de entradas de Twitter. Pero en realidad en el Data Warehouse no quiero guardar todos esos 100.000 o esos 100 millones de entradas de Twitter. Lo que yo voy a guardar en el Data Warehouse es los datos ya filtrados que he encontrado. Haciendo análisis de texto diría, tal persona tiene intención de comprarse una BlackBerry. Tal persona tiene intención de... ¿Y cuántos hay ahí dentro? Pues posiblemente hayan, de 100 millones, hayan que 2.000, 3.000 personas que pueden, 3.000 tweets que puedan llegar a hablar de eso. Pues fijémonos, 3.000 ya es mucho, ¿eh? O sea, decirlo así, puede decir, pues es que tenían 100 millones. Bueno, pero es que 3.000, y estos son números más o menos reales, de cosas que existen, ¿no? O sea, estudios que existen sobre el tanto por ciento de información relevante que existe ahí dentro. No es muy alto, pero es mucha información que hoy no tenemos, como decía al principio. Por lo tanto, la ganancia es muy alta internamente. Sí, no sé si podías ir un momento a la diapositiva que creo que has enseñado al principio, en la que ponías toda la infraestructura o los productos de Big Data, parecía Teradata, por ejemplo. Porque la siguiente pregunta que te voy a hacer va relacionada a eso. Creo que estaba al principio del todo, A ¿no? ver, estoy yendo para el principio. Sí. Esta, Eh, aquí, esta. exacto, esa es. Bueno, vamos a ver, la pregunta que yo te hago, ahí vemos, va un poquito correlacionada con el hardware, por ejemplo, es decir, Sí. Netetsa me refería, no Teradata. Ujú. Netetsa es un appliance, ¿vale? ¿Qué papel Sí. juega, aunque sea un poco por encima, qué papel juega, digamos, en todo este mapa que nos has puesto? Bueno, Netetsa es un motor muy potente para la gestión de información estructurada, Ujú. que al final es lo que es una base de datos. Entonces, convive de manera, o sea, total con el resto de la plataforma de Big Data, porque Big Insights y Streams son motores de gestión de información no estructurada. Entonces, nosotros encontramos información de valor desde el entorno no estructurado y la podemos cargar hacia nuestro entorno estructurado, que sería Netetsa, en este caso. Ok, ok. O al revés, también podríamos desde Big Insights o desde Streams analizar información juntando la información que viene de mis datos externos, webs, logs, sensores, etcétera, con información que yo tengo en mi data warehouse, ya hoy. En relación al hardware, ahora se oye mucho hablar del tema del análisis in memory, ¿vale? Sí. ¿Esto tiene que ver, vosotros también lo incluís en este tipo de proyectos o con el hardware que se ha comentado antes en los ejemplos que has puesto de IBM, el X, bueno, el hardware de IBM habitual, esto está solventado? O sea, ¿qué tipo de hardware es el que se está utilizando para este tipo de proyectos o vosotros recomendáis? Sí, bueno, depende, ¿no? En realidad, si en la definición de Big Data, que salía en la Wikipedia, todo esto se ha montado en lo que sería Big Insights, sobre todo, se ha pensado para que funcione en hardwares de muy bajo coste, hardwares commodity. O sea, no estamos hablando de sistemas que requieran alta disponibilidad, ni mucho menos, sino máquinas muy baratas, pero muchas que nos permiten hacer o aprovechar el cálculo masivo, pero paralelizado entre muchos sistemas baratos, con discos baratos
con memoria barata, con CPUs baratas, todo lo contrario de estos sistemas muy centralizados, pero de costes pues muy elevados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Has hablado de que VicInsight tiene una versión basic. Sí, Podemos entender, y además has dicho, si no he entendido mal, que es gratis VicInsight. sí, es gratis, sí, existe una O sea que versión. podríamos entender que es una forma de probar, en fin, hacer alguna cosita antes de meterse con la versión comercial. Correcto, sí, es algo que está disponible en la web y que se puede uno descargar de manera pues gratuita, empezar. Y es mejor empezar por eso que empezar y bajarte los sistemas fuente de la versión open source, porque es mucho más, la instalación, por ejemplo, se instala todo solamente por eso ya vale la pena empezar por un next, para entendernos. Creo que lo has dicho, has dicho dos cosas, o bueno, has dicho una cosa que es que hay pocos perfiles o hay poca gente preparada, por ejemplo, para trabajar sobre Hadoop, ¿vale? Primero, ¿es necesario o imprescindible Hadoop para proyectos de este tipo? Y segundo, ¿vosotros tenéis gente preparada para Hadoop o intervenís en lo que es Hadoop? Sí, a ver, Hadoop es una parte, como aparece aquí en esta slide. Hadoop es la parte del análisis sobre datos persistentes. Así que ahí, desde luego, es necesario. O sea, si lo que queremos es hacer cosas un poco customizadas a nuestra necesidad, sí se necesitan ciertos skills más técnicos. Si lo que estamos es pensando o necesitando análisis más en tiempo real, que sería Streams, ahí no tiene nada que ver Hadoop. Ahí sí que es otro tipo de tecnología, que es esto, es InfoSphere Streams. Y bueno, en ambos casos, pues sí, la Antares colabora y puede proporcionar pues expertise en estos temas. ¿Recomiendas tú como experto la aproximación al Big Data también por pequeños proyectos que den un éxito rápido y poco a poco ir metiéndose en más berenjenales, entiendo, ¿no? No tratar de, y más como está la cosa ahora, Sí, ¿no? No tratar de ponerse, no, yo voy a ponerme aquí a analizar de todo, desde la seguridad hasta la cartera de clientes, pasando por apagar y encender farolas, ¿no? No, claro, evidentemente. O sea, a mí el Big Bang este ya hace años que desapareció y solamente se hace proyectos que tengan una visibilidad pues no sé si a corto plazo, pero desde luego a no muy largo plazo, ni mucho menos. Y lo interesante es cosas que realmente veamos que le podemos sacar una información que hoy no teníamos. Por eso también, aunque tú digas que posiblemente las redes sociales no es lo que más impacto tiene, yo te diría que sí que hay muchísimas compañías ya en este país que están trabajando en esto, porque hay un gran mercado ahí detrás de conocer a tus clientes que hoy no los estás conociendo, y las áreas de marketing están pudiendo encontrar información que hasta ahora pues no era fácil de encontrar, ¿no? Imposible. En este caso ya era directamente, o sea, hacértelo era inviable totalmente. Técnicamente se podía hacer, pero sin esto era prácticamente inviable en un entorno, como dices, de crisis y de falta de presupuestos grandes, ¿no? O sea que realmente, digamos, tu percepción es que este tipo, vosotros los primeros proyectos que podréis hacer Sí. aquí en España van a ir relacionados con el análisis de la reputación en redes sociales. Sí, mucho va dirigido ahí, porque las compañías invierten, o sea, donde tienen su posibilidad máxima de generar valor es allí, en la parte de conocer a tus clientes, que todas las compañías se enfocan cada vez más al cliente, no tanto o sea, luego adaptan los productos a esas necesidades de estos clientes, pero para eso tienes que conocerlos. Y con la información que tú dispones internamente ya no es suficiente. Necesitas más información, y ahí es donde esto te puede ayudar a completar tus modelos, incluso estadísticos, tus modelos de análisis predictivo con información externa que hoy no tenías. ¿Y qué hay de un poco la política de licencias que tiene este tipo de soluciones? Es decir, por ejemplo, Hadoop entiendo que es o Hadoop es open source. Sí, Hadoop Totalmente.
es open source, por eso la versión basic se basa en Hadoop, bueno, la otra también, todo se basa en Hadoop, el Big Insights, estamos hablando de Big Insights, se basa en Hadoop y es una cosa que es open source, puedes ir a Yahoo y descargarte todos los fuentes incluso. Pero bueno, la idea del el IBM lo que ha hecho ha sido poner una capa para hacer esto de uso corporativo. Claro, una herramienta de open source sin soporte, que no hay seguridad, que no hay herramientas fáciles de usar para el usuario, que no te permite conectar con bases de datos, sino, bueno, está muy limitada, ¿no? Que no es muy de uso de IT, de una persona muy tecnológica, ¿no? Y aquí la capa que le ha puesto IBM es el poder monitorizar estas aplicaciones corriendo, todo lo que he dicho. La política de licencias de Big Insights, ¿cuál es? ¿La parte comercial? ¿Cómo va? ¿Por usuario o por...? Bueno, esto, sabes que los temas de licencias siempre dependen, o sea, todavía, esto es no te puedo decir ahora mismo esta información, ¿no? Pero bueno, no... Okay, sí Por que... ejemplo, depende de la potencia. Depende de la potencia o de los volúmenes que estés trabajando. Hay cosas como, por ejemplo, la información de las redes sociales, pues que es información que no es que yo no puedo ir a Twitter y descargarme Twitter. O sea, es información que en muchos casos hay que adquirir, y que hay pues maneras de conectar y maneras de poder incorporar a tus sistemas, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. La Antares tiene una tradición, por así decirlo, tiene una gran cantidad de clientes en la parte financiera, ¿no? De la parte bueno, de lo que antes era Cognos y tal. Todo este entorno de Big Data en proyectos de análisis financiero, ¿tiene algún tipo de aplicación o no es un terreno en el que creas tú que pueda tener gran aplicación? No, yo no creo que sea así. O sea, a ver, la Antares tiene un conocimiento financiero importante, pero nosotros desde hace 10 años trabajamos pues con áreas de marketing, con áreas de ventas, de operaciones, y también con las áreas de finanzas. O sea que para nada solamente estamos focalizados en entornos financieros. Pero no, la verdad es que no creo que el Big Data sea o las áreas financieras sean las que más se pueden beneficiar de las iniciativas de Big Data. De hecho, en un slide aparece cuál era un poco el grado de importancia que le daban las diferentes áreas a esto, y no estaba desde luego entre las primeras en el área de finanzas. Muy bien, Josep, pues te agradezco mucho tu tiempo, agradezco también a los participantes, aunque no han hecho muchas preguntas, que hayáis estado con nosotros aquí. Y nada, pues recordaros que publicaremos esta presentación pues en apenas mañana mismo estará ya publicada y la podéis un poco repasar. Estaros atentos a los diferentes webinars que desde bei-latino.com celebramos casi de forma diaria, los podéis tener en tecnowebinars.com. Un saludo a todos.